Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ya que tuvimos un julio dedicado a el Tanpen Shousetsu, esta novela corta en la cual además los autores que recomendamos eran todos autores que aparecían en esta muy popular serie dedicada a Bungo Stray Dogs, que obviamente primero nació como manga y después fue adaptada al anime y que es muy popular en todo el mundo y que ha permitido también que muchos de estos autores, que a veces algunos de ellos no eran tan conocidos, en Occidente se hagan conocidos gracias a ella. Así que me alegro de haber contribuido a ese conocimiento de estos autores. Pero en el último video del mes les quiero hablar de una idea que he estado viendo hace ya un tiempo y que quiero comentárselas porque muy probablemente sea una nueva serie acá en el canal. No necesariamente todas las semanas, sino una vez al mes, una cosa así. Y quisiera que fuera una serie dedicada un poco... Primero les voy a hablar de un concepto muy importante, que es el concepto de el Koto Dama. ¿Y a qué nos referimos con este concepto y por qué me voy a tomar un poco de él para esta serie que estoy pensando y que hoy día en cierta manera no la voy a introducir necesariamente, pero les voy a hablar un poco de qué se va a tratar para que ustedes también me vayan haciendo sus preguntas y sugiriendo los temas que quieren que veamos en ella. Koto Dama se refiere a un concepto que utilizan los japoneses desde muy antiguo, que es el alma de las palabras, en el sentido de el poder que tienen las palabras. Koto significa palabra y Dama viene de alma, ¿ya? Por eso Koto Dama es el alma de las palabras. Y desde la antigüedad los japoneses tienen esta creencia en que las palabras escritas tienen un poder, tienen una capacidad de imbuir la voluntad de quien las escribe. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve estudiando la última vez, el 2019, justo me tocó estar en el periodo de Tanabata. Y entonces en la Japan Foundation, en el hall, habían puesto un gran bambú, bueno, una rama de bambú, para que colgáramos nuestros tansaku, donde estos papelitos donde uno escribe el deseo que uno le va a pedir a los dioses para que se cumpla. Y me acuerdo que en clase la profesora nos preguntó que si ya habíamos escrito nuestros tansaku y los habíamos colgado en el bambú. Y la mayoría dijimos que sí, a algunos les faltaban y lo iban a hacer pronto. Y entonces la profesora, bueno, ¿y usted, Marcela, escribió su tansaku? Sí, sensei, yo ya lo escribí y lo colgué. ¿Y qué pidió? Y yo le dije, no, es que los deseos no se cuentan, porque si se cuentan no se hacen realidad. Y ella me dice, qué extraño, porque para nosotros es todo lo contrario. Cuando manifestamos el deseo de forma escrita o en voz alta, es cuando le imbuimos poder, le imbuimos la voluntad y la capacidad de que éste se cumpla. Y a mí me pareció muy interesante cómo nosotros en distintas culturas tenemos estos conceptos vistos de manera diferente. No ni mejor ni peor, sino que simplemente diferente, como algo que puede parecer tan banal, incluso como puede ser, por ejemplo, el deseo de cuando uno sopla las velas de la torta de cumpleaños, que siempre es pide algo, pero no lo digas para que se cumpla. En Japón es todo lo contrario, los deseos se dicen, por ejemplo, en estos tansaku se escribe el deseo, se pone el nombre de la persona que pone el deseo y el deseo queda ahí para que lo lea todo el que quiera verlo. Entonces es muy interesante cómo ellos ven el poder de la palabra escrita. Y obviamente para un país que tiene este concepto de el alma de las palabras, ellas son evidentemente muy importantes.
Y además, si esto lo juntamos con todo el tema de la poesía, por ejemplo, y de la literatura en general, pero sobre todo de la poesía, evidentemente encontramos que ahí también el uso de las palabras es muy importante. Yo les quiero mostrar un poquito hoy día algunos textos que yo tengo relacionados con este tema. Por ejemplo, tengo este hermoso libro llamado Yamato Kotoba, las palabras de Yamato. Yamato es el antiguo nombre de Japón. Y aquí vienen una serie de conceptos que existen desde la antigüedad y que han pasado, por supuesto, a formar parte del lenguaje y de la literatura japonesa, y van explicando cómo nacieron estos conceptos, qué significan, por qué uno se refiere a ellos de esta manera. Otro texto que tengo son unos diccionarios etimológicos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo un diccionario etimológico en el cual explica distintas palabras que existen en Japón y por qué, cómo nacieron, ¿ya? De qué, de dónde provienen, cuál es la razón cultural, lingüística que hay detrás de que esa expresión, ese término se diga de esa manera. De la misma serie, que también es un diccionario etimológico, es este que va más enfocado a lo que es como palabras de uso diario, palabras que uno usa en la vida diaria para referirse a ya sea a las acciones que uno hace en el día a día o los objetos que uno utiliza en el día a día, qué sé yo, loza, ropa, muebles, acciones, etcétera, rutina. Cómo esos conceptos nacieron y de dónde provienen. Por ejemplo, acá dice de que hay conceptos que, déjenme irme al índice, claro, aquí hay conceptos que vienen de la naturaleza, hay conceptos que vienen de el teatro, hay conceptos que vienen de la ceremonia del té, hay conceptos que vienen de la literatura y que terminaron por convertirse en palabras de uso habitual e incorporadas a la vida diaria. Así que un diccionario etimológico y un diccionario de palabras de uso diario y de dónde nacieron estas palabras. Por supuesto, evidentemente tengo no es exactamente un diccionario propiamente tal, es un libro de estudio, para eso lo venden, que es Kobun Tango. Kobun se refiere a la literatura clásica japonesa y tango son palabras, y en este caso vienen 300 palabras que pertenecen a la literatura clásica japonesa, y entonces viene la palabra, ahí yo les voy a mostrar un poquito, viene la palabra, viene un pequeño dibujo y viene una definición de qué significa la palabra y en qué contexto se utilizaba o uno la puede encontrar en literatura. Así que aquí también tenemos un libro muy interesante. Y evidentemente uno que no puede faltar en mi biblioteca, sobre todo teniendo en cuenta que yo, mi área de estudio y de investigación es precisamente la literatura clásica, sobre todo la poesía clásica, es un diccionario de japonés clásico que viene en este preciosa cajita y bueno, el diccionario también es muy bonito. Yo creo que en una de esas va a brillar un poco porque tiene esta cubierta plástica para protegerlo. Y vienen entonces aquí términos que uno se encuentra en literatura clásica y que en la actualidad o ya no se usan o se usan con significados distintos. Entonces hay que buscarlos en estos diccionarios de japonés clásico. Así que evidentemente tengo muchísimo material de estudio, de investigación, y ahora les voy a hablar un poquito de cuál es esta serie en la que he estado pensando en incluir acá en el canal, y por supuesto quiero escuchar sus opiniones y sugerencias al respecto. Como ustedes saben, porque está además en la descripción del video,
Yo me dedico a ser profesora de japonés. Yo estudié primero idioma japonés, después me capacité en Japón, en la Japan Foundation, como profesora de japonés como segunda lengua. Y también comencé mis estudios en literatura japonesa y después me he enfocado en literatura clásica y también hago traducciones y ya he publicado algunas. Entonces, la idea de esta serie que se me ha ocurrido para el canal y que quiero traerla pronto, como les digo, probablemente una vez al mes, un capítulo de ella, es una serie que una estos dos mundos, el mundo del idioma por una parte y el mundo de la literatura por el otro. Y sería una serie dedicada a las palabras, a que revisemos una palabra o dos palabras en cada video y veamos cómo nacieron, cuál es el origen, cómo se escriben, por qué se utiliza esa palabra, en qué contexto se usa esa palabra y evidentemente ejemplos ya sea de poesía o de literatura que utilicen ese término y ir así conociendo más a través de las palabras y la literatura la cultura de Japón, este país que estoy seguro que a ustedes les interesa y les fascina tanto como a mí, porque por eso están aquí viendo un canal dedicado a su literatura. Así que déjenme en los comentarios sus sugerencias o si es que ustedes ya tienen algunas palabras que están pensando, oh, yo conozco esta palabra y quiero saber de dónde viene, de dónde nació, por qué se utiliza, o si quieren algún podríamos decir área de palabras en específico. Por ejemplo, queremos que veamos flores o queremos que veamos, no sé, fenómenos del viento, de la lluvia o qué sé yo, o no, queremos que veamos palabras dedicadas con el vestuario, etcétera. Pueden ponerlas también, preguntas, sugerencias, etcétera. Y como les digo, esta es solamente una serie que tengo pensada para acá en el canal, así que también déjenme otras sugerencias de otro tipo de videos que quieran ver, porque recuerden que este canal está aquí para ayudarlos humildemente a acercarse al mundo de la literatura clásica japonesa, de la literatura japonesa en general, pero sobre todo con un énfasis en la literatura clásica, aunque de vez en cuando se nos cuela ahí un poquito la literatura contemporánea, como pasó ahora en los videos de julio dedicados al Tanpen Shousetsu. Así que nada, déjenme su like si es que les gustó este video. Por supuesto, déjenme todos sus comentarios y nos estaríamos viendo el próximo martes con nuevo contenido. Que tengan una excelente semana. Bye bye.